Vale, pues comienza la segunda parte de WinSim. Voy a mostraros primero el ventilador. Este es el ventilador que vamos a montar. Y bueno, voy a montar esto en la carcasa del soplador, donde después irá todo el tubo. Este es el soplador que he imprimido en 3D. Y bueno, aquí el cono lo vamos a conectar al tubo. Lo voy a montar en un momento y en breve terminamos el montaje y os enseño. Vale, pues ya tengo montado el tubo con el ventilador atornillado y bueno, queda poner los cables, todo el tubo, cablearlo y ahora me voy a poner con la parte de la caja, voy a cablearla toda y ahora veréis cómo queda y cómo voy haciendo todo. Vale, pues ya tenemos aquí la caja terminada. Vamos a continuar con la parte 2 que sería la programación, pero previamente os voy a explicar un poco el conexionado. Básicamente tenemos la fuente de alimentación, que la tenemos aquí. Esta fuente de alimentación es una fuente de alimentación de 12 voltios. Os recomiendo que, como cada ventilador es de 3,9 amperios, los que estoy utilizando, que son bastante potentes, utilicéis en caso de que pongáis los ventiladores con mínimo un alimentador de 10 amperios. Este que utilizo es uno de 10 amperios y 12 voltios. Entonces la alimentación va aquí, lo tengo con un interruptor para poder pararlo y encenderlo. Básicamente sería eso, la alimentación pasa por una resistencia y un LED. Este LED es para iluminar conforme está encendido y esto va conectado al ground, al tierra. Y después tenemos el interruptor que va a tierra también. Después tenemos que la fuente de alimentación va al pin de VIN, que es el de alimentación. Este pin admite en Arduino 1 hasta 12 voltios. Y después sigue también para alimentar directamente a los ventiladores. Este cable va conectado tanto a los dos ventiladores como a la fuente y al VIN. Después el ground de cada ventilador tiene que ir al tierra de la placa, cualquiera de los ground que tenga. En este caso, bueno, no sé, aquí estos conectados. Y después el PWM tiene que ir conectado a uno de los pins que hemos indicado, ¿no? En la programación, sea con Arduino o la hagamos con SynHub, allí ahora os mostraré nuevamente, tenemos los LEDs, los pins del PWM indicados para que manden la señal. Esa señal es una señal de 0,5 voltios. Hay ventiladores que el 5 voltios es 100% y otros que el 100% es 0 voltios. Entonces, en función de eso, ahora os mostraré el SynHub. Podemos controlar que el 0 sea 255 o sea el 255 sería el 5 voltios, que sería el máximo. Se puede poner de 0 a 255 o de 255 a 0, en función de cómo funciona el ventilador.
os muestro el SynHub y os lo enseño allí. Vale, pues como os comentaba aquí, aquí tenemos la placa. Voy a cargar el perfil del ventilador. Entonces habíamos comentado aquí el pin 9 y el pin 10. Esto que os comento después que se puede modificar en función de si va al máximo cuando el ventilador, si por ejemplo cuando lo probáis al mínimo de velocidad va al máximo y al máximo va al mínimo, pues esto se configura desde aquí. Si por ejemplo queréis que el valor mínimo, que serían los 0 voltios, pues sea 0, le ponemos un 0. Si queremos que el valor máximo sean 5 voltios, es 2,55. Pero si en cambio el ventilador va al máximo eh, con 0 voltios, lo que tenemos que hacer es decirle que el 0 voltios es el máximo y el 5 sería el mínimo. Normalmente suele ser 0 voltios 0 y 2,55 5 voltios. Entonces aquí configuramos el pin 9 y el pin 10 y poco más. Después seleccionamos la placa aquí, seleccionamos el puerto, lo marcamos aquí y damos a subir y cargamos el Arduino. Vale, pues ahora ya tenemos esto, ya tenemos la placa cargada. Vamos a conectarla para que veáis cómo se visualiza y cómo se configura. Vale, ya me ha detectado aquí la placa. Entonces, aquí buscamos el puerto que hemos detectado nuevo, que he visto que era el 12, pero cuando he conectado y desconectado ha marcado que era el 12. Ya le hace un hello y ya se conecta. Aparece aquí el nombre que teníamos puesto en el proyecto y ya se ha conectado. Ahora ya básicamente lo que nos dice aquí es, por ejemplo, que el motor es el 3 y el 4. Como tenemos dos entradas, o sea, perdón, dos salidas, deberíamos que uno es el 3 y otro es el 4. En el caso de que tengamos más dispositivos, esto se puede mover y lo que hacemos básicamente es modificar el motor. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, yo tengo pedales y tengo shakers también. Entonces, este es el motor que después en la configuración tenemos que decirle cuál es el que está funcionando. Entonces, aquí vamos a dejarlo como 3 y 4. Y ya está conectado. Y ahora lo que haríamos sería ir al Shake Wheel, que esta opción también hay que habilitarla aquí previamente. Aquí se tiene que poner, se busca y hay que activarla. Y entonces nos aparecerá aquí. Entonces ya tenemos aquí activada. Le damos a habilitarlo. Y las configuraciones, veis ya detectado que es el Arduino. Le hemos dicho que los canales son el 3 y el 4. Decíamos que era el 3 y 4. Sí, 3 y 4. Si tuviésemos tres canales, podríamos poner izquierda, derecha y centro. Configuramos los canales que tengamos y ya está. En este caso, como tenemos izquierda y derecha, tenemos 3 y 4, vamos a poner izquierda y derecha. Vale, aquí ahora mismo podríamos hacer esto y tendríamos el máximo, que nos está indicando el máximo de potencia, porque tenemos aquí al 100%. Esto sería para una prueba when not in race, cuando no está en carrera. Vale, aquí podemos poner, por ejemplo, que sea solo izquierda-derecha, como tenemos aquí. Vamos a conectar el ventilador, que por cierto, imprimí ya la entrada, no la había imprimido, y ya la he montado. La tengo montada aquí en el ventilador. Y ahora os enseño todo. La conectamos. Ya tenemos la alimentación, como puede ver, que está aquí en verde. Y vamos a conectarlo al puerto 3. Vale, pues ahora ya sería solo ponerla a funcionar.
Vale, pues ya tenemos conectado el ventilador y básicamente vamos a hacer una prueba. Eh, Vamos a ir poniendo poco a poco y ir escuchando el ventilador como se escucha. Y también podéis configurar la curva de arranque. Se puede hacer una curva más progresiva de 0 a 100 o podéis hacerla como queráis. Básicamente es lineal y ya está. Después tiene aquí el factor de corrección de velocidad de la curva. Podéis poner también la máxima velocidad del vehículo. Se puede hacer manual o se puede hacer automático. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si por ejemplo ponemos que el vehículo coge 146 por hora, cuando llega a 146 por hora el ventilador está a 100%. Si el vehículo coge 286, pues cuando llegue a esa velocidad será al 100%. Vale, esto es configurado de 100%. Después también podéis limitar que el ventilador no se ponga al 100%, podemos decir que vaya de 0 a 50% solo o al 100%. Esto ya como queráis. Y después, por ejemplo, aquí sería para activarlo con carrera. ¿Vale? Voy a poner un replay. Aquí también tienes la opción que se pueda poner el left-right cuando hay curva. Y entonces él lo que hace es automáticamente, en función de la curva hacia donde va, pues enciende un ventilador, enciende el otro. Y poco más. Vamos a poner el replay. Ahora iréis viendo cómo irá subiendo aquí. Bueno, básicamente sería eso. Y ya esto sería todo. ¿Vale? Os dejo el vídeo. Aquí veis el ventilador ya todo montado. Y nada, animaos a montarlo. Saludos.